Buenos días, televidentes fieles del programa Historias que Inspiran, un programa que rompe paradigmas, un programa que ofrece una alternativa real a los reality shows, porque realmente permite acercarnos a nuestra realidad y la realidad de nuestros hijos. Un programa que no teme elevar el debate, que no teme ahondar en la complejidad. Un programa que abre el diálogo entre nosotros y los expertos científicos y líderes de todo índole para entender e ir todos juntos en caminos hacia la prosperidad y el desarrollo. Esta semana el programa se hace en vivo con el público que tenemos aquí. ¡Hola! Y también tenemos en live streaming también con otro público. En vivo con noticias calientes. En efecto, noticias sobre el calentamiento global. Tras el anuncio del flamante presidente de la próxima reunión de COP que se realizará en Lima. Aquí estamos, historias que inspiren al momento. Y abriendo este espacio de diálogo con expertos, Historias que Inspiran invita a uno del grupo de expertos más respetados del mundo. Que por favor, doctor Roberto Acosta, que nos va a ayudar a entender por qué tenemos que romper paradigmas y cuáles son esas estrategias de desarrollo bajo en emisiones y resilientes al clima. Dije bien. ¿Qué significa eso para nosotros? Roberto Acosta, ingeniero químico, doctor en ciencias, que tiene más de 20 años trabajando en temas de cambio climático, que ha trabajado 12 años dentro de la Secretaría de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, dentro del cual ha desempeñado el rol de coordinador. Roberto, por favor, ayúdanos un poquito a entender por qué romper paradigmas. Bueno, antes de empezar, muchas gracias y hacer una corrigenda a la presentadora. Yo creo que ninguno, por lo menos yo no me considero de los expertos más respetados del mundo. Bueno, a partir de ahí vamos a comenzar a... No es tan inspiradora. Esta lo que trata, la presentación, trata de trata de abordar tres cosas. ¿Por qué hay que cambiar los paradigmas? ¿Por qué hay que cambiar el modo de producción actual? Segundo, ¿por qué es completamente necesario hacerlo? Primero. Segundo, ¿por qué es viable hacerlo? Tercero, ¿por qué es beneficioso? Y en ese contexto, ¿por qué las estrategias pueden contribuir? Bien. Bueno, si bien. Ya. Muy rápido, porque ya se dijo por la mañana, pero hay que empezar. ¿Por qué hacemos esto? Hacemos esto porque la ciencia nos dice que si no lo hacemos vamos a estar cada vez peor. Sube la temperatura muy altamente, la concentración atmosférica de CO2 es el culpable de ese incremento de temperatura y el hombre es quien crea eso. Por lo tanto, la única manera que se puede hacer es que el hombre disminuya sostenida y significativamente sus emisiones de carbono. ¿Por qué? No es un problema de ciencia, este es el gráfico quizás que ustedes más conozcan, por lo tanto si no lo ven allá atrás no tiene problema. Es el gráfico del IPCC donde evaluaba cómo a medida que el mundo se iba calentando los efectos iban a ser mayores en agua, en seguridad alimenticia, en costas, en salud. No se ve, pero sí está claro para el que conozca el gráfico que a partir de los 2 grados, después 3 y 4, las consecuencias para el mundo serán catastróficas. Y por eso el conjunto de naciones, en el proceso que se está negociando, que habló el ministro hoy, acordó tener 2 grados como el objetivo común a largo plazo a alcanzar. Pero ahora vamos a dejar los numeritos y vamos a llegar a la realidad de la vida, de lo que está pasando. Huracán o tifón Yolanda.
categoría 5, vientos de 315 kilómetros por hora, destruyó una parte de Filipinas, causó 4.000 muertos y 4.000 millones de pérdidas. Y esto es una continuación de lo que está pasando, lo que pasó en Tailandia en 2011, que las inundaciones, aparte de subir el precio de los discos duros, que quizás se repercutió aquí, lo más importante es que hizo que tiró para atrás la economía tailandesa entre un 7 y 9%, y eso quiere decir más hambre, más necesidades, más penurias que las que se tienen actualmente. Por consiguiente, es completamente necesario cambiar el mundo, la forma que se está produciendo, la forma que se está consumiendo. Es el paradigma de cambio, porque si no se hace, nosotros vamos a estar peor, nuestros hijos van a estar peor, y sobre todo los que son más vulnerables, que no están en esta sala, son los que van a estar muchísimo peor. Pero, ¿por qué es viable? Vamos de nuevo al IPCC. Este es un gráfico que va indicando los potenciales de reducción de emisiones que existen, de mitigación en los distintos sectores: suministro de energía, transporte, edificios, industria. Y en este gráfico se ve, déjame ver si aprendo con esto, en este gráfico se ve que edificios tienen una gran parte, pero lo que más importante quizás se vea es que los potenciales mayores que están en azulito claro quedan en los países en desarrollo. Y me permito dar dos cosas aquí rápidamente. Estos potenciales están calculados con distintos precios de carbono, menores de 20 dólares por tonelada de carbono, menores de 50, menores de 100. Y esto nos lleva a un asunto importante, que si se quiere combatir el cambio climático, hay que darle valor al daño que causa el climático a través de darle un precio al carbono. Y me llama este gráfico indica otra cosa interesante. Si usted suma los rangos inferiores, los 2.3, el 1.3, el 0.4, si usted suma el rango de los potenciales inferiores, 15, si usted suma el rango de los posteriores, 19 gigatoneladas por año, la brecha que el PNUMA identificó entre los compromisos que tienen los países actuales contra lo que hace falta hacer es una brecha entre 8 y 12 gigatoneladas. O sea, hay potenciales para lograrlo, hace falta darle un precio al carbono, y para eso hace falta un acuerdo internacional firme, grande, que permita incrementar la ambición de reducción de todos los países, y al mismo tiempo que permita apoyar a los países en desarrollo a lograr eso. Sí. Muy rápido, para el IPCC concluye ese gráfico diciendo que hay potenciales en todos los sectores y en todas las regiones. Y por ejemplo, en América Latina solamente, según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, se calculó que existe un 10% de posibilidades de eficiencia energética, y eso significa un ahorro de 37.000 millones de dólares en inversiones. Y no es un cuento. Chile ha mantenido sostenidamente desde el año 2005 al 2011 reducciones de energía de un 10%. Y eso es combatir el cambio climático, pero también es dar más energía a la población, que es lo más importante. Un último gráfico para llegar a la historia de las estrategias. ¿Qué tenemos aquí? Año 90, en los países en desarrollo en rojo, emitían el 30% de las emisiones. Año 2010, los países en desarrollo emiten más del 50% de las emisiones. Si sabemos que la única manera de evitar el cambio climático y sus consecuencias es reducir emisiones, se llega a la primera gran conclusión de lo que se está negociando ahora. No, discúlpenme. Todos los países, no solo los desarrollados, como fue en el protocolo de Kioto, tienen que reducir emisiones, porque si no se hace así, no se resuelve el problema. Y segundo, el otro grafiquito del lado de allá son los per cápita. Se ve en los per cápita que el per cápita de emisiones de los países en desarrollo es mucho más bajo. Eso es un reflejo a consecuencia del modelo actual de desarrollo de mucho menor desarrollo. Y por consiguiente, hace falta proveer a estos países con mucho más recursos económicos y tecnológicos para enfrentar sus tareas de mitigación y adaptación.
Y esto da lugar a lo siguiente, que estamos en vista de una nueva situación climática, sobre todo si se llega a un acuerdo en París, que va a permitir que se vaya a avanzar más hacia un mundo de menos carbono, que es menos desgracia. ¿Por qué? Porque posiblemente se logre precios de carbono más altos y porque haya más dinero para las actividades de mitigación en todas partes del mundo. En ese contexto hablamos de la estrategia de negociación. ¿Qué son? Ante todo, un programa, estrategia o plan nacional, y lo ha dicho aquí el ministro, lo han dicho todo, es nacional, no se pueden resolver los problemas en otras partes, en cada país, pero que es un plan que ya pone todas las medidas, trata de poner todas las medidas para reducir las emisiones, pero al mismo tiempo promoviendo el desarrollo. Es además un proceso continuo de desarrollo, porque el plan va cambiando. Si viene un huracán fuerza 5 y arrasa, como puede pasar, a todas las extracciones petroleras del Golfo de México, cambia, el precio del petróleo se va para arriba. Entonces es un cambio que va cambiando totalmente. Si sigue la producción de Shell Oil adelantándose en el mundo y se hace más limpia, también cambio. Las estrategias tienen que cambiar con el mundo y tienen que cambiar también con las condiciones nacionales. Pero las estrategias también van a promover el cambio el paradigma, cambiar el paradigma de producción. ¿Por qué? Porque desacopla el crecimiento económico del crecimiento de las emisiones. Ahora vamos un segundito a ver un gráfico que ustedes lo han visto mucho, pero vamos a ver en la perspectiva de las estrategias. Se ve por una parte que este es como va a ser el recorrido de un país si no hace nada. Y aquí se va viendo cómo van reduciendo las emisiones si hace algo. Y aquí se ve la trayectoria del Producto Bruto. Esto nos permite llegar rápidamente a tres cosas. Las reducciones de los países en desarrollo, vamos a suponer que cualquier país hace así, interviene porque limita la deforestación, porque llega mucha eficiencia energética y reduce sus emisiones que tenía anteriormente y reduce sus emisiones y entonces hace unas dos reducciones, está así todo 8% por arriba del año base, que es 310, está en 340, pero eso es lo que tienen que hacer los países en desarrollo todos, encontrar las potencialidades para disminuir emisiones sin afectar su desarrollo, y eso solamente se logra con estrategias de bajas emisiones. Segundo asunto importante aquí, la intensidad de emisiones. Si usted hace la intervención y el PIB se mantiene al mismo valor, usted va bajando los kilogramos, los kilogramos de CO2 por dólar. Y usted ve cómo, ¿y esto qué quiere decir? No son numeritos, esto quiere decir que para producir lo que su país produce, está consumiendo mucho menos recursos, porque está consumiendo menos fertilizantes sintéticos, porque está consumiendo con el mismo petróleo que consume, está dando más energía a su pueblo. Por lo tanto, este es el cambio de paradigma que las estrategias pueden lograr. Y tercero, esto cuesta. Estas primeras intervenciones que se hacen primero quizás no cuesten nada o cuesten poco. Las segundas van a costar más. Las terceras cuestan más. Hace falta que haya un convenio internacional ambicioso con grandes metas de reducción, porque si no, no tenemos el dinero para hacer la tercera y la cuarta, las intervenciones más largas. Y este grafiquito puede ser un reflejo de distintos escenarios de un país, puede ser en un sector cómo influye el asunto, como en México, en la Ciudad de México, por poner los autobuses rápidos para transportar, el metrobús que le llaman, transportar a todos los largos los ejes de la ciudad a las personas sin usar carro, cuánto disminuye. Y eso se usa para proyectar y se usa también para ver qué es el resultado de lo que usted hace. Entonces, bien, ¿qué persiguen? Las emisiones, ya nos referimos a la estrategia de desarrollo de bajo emisiones, que también se le llama de bajo carbón, que mucha gente le llama, se conoce más en el mundo como LEDs, que es el nombre en inglés, pero como muchos no sabemos inglés o lo hablamos muy mal, entonces vamos a hablar estrategia de desarrollo de bajas emisiones. Entonces, primero, reducir las emisiones y incrementar la resiliencia. Ese es el objetivo fundamental.
ayudar a cumplir los compromisos internacionales. Pongo un ejemplo, nada más que para poner, que es, por ejemplo, la hoja de ruta de la Unión Europea para una estrategia para un desarrollo de bajo carbono con menos competitivo, así se llama. Ellos plantean lograr en el año 50 un 80% de sus reducciones. Y entonces, si lo logran o no lo logran, ya se verá. Pero está puesto en una estrategia, un plan de largo plazo, donde van poniendo todas las medidas para lograrlo. Y en ese largo plazo llega una cosa que va a ser importante, creo que es lo fundamental, que ellos calculan que el caballo de batalla, que lo que más va a hacer reducir eso es la eficiencia energética. Después veremos por qué. Okay. Los países... no, me fui de diapositiva, discúlpenme. Entonces, identificar las prioridades de acciones de mitigación y adaptación que traigan co-beneficios económicos. Yo lo pusiera al revés, en el contexto de los países en desarrollo. Hay que ver las decisiones de desarrollo que permiten reducir las emisiones, porque eso es lo único que permitiría combatir el cambio climático y resolver los problemas que los países tienen. Y por último, articula en un mismo documento todas las estrategias, o trata de articular que existen. ¿Por qué tienen que ser resilientes al clima? Bueno, ya lo presentó, ya lo dijo el señor Sam, que el informe Stern decía que el no actuar iba a costar por las consecuencias del cambio climático el 5% del PIB. Eso lo dijo el señor Stern, que fue un informe muy determinante para todo lo que está pasando, pero no hay que irse tan lejos. Perú tiene calculado que con 2 grados, nada más que con 2 grados de calentamiento y un 20% de variabilidad, va a perder el 6% de su PIB. Pero perder el 6% del PIB representa más dificultades, más carencia de seguridad alimenticia que hay ahora, más falta de recursos para estudiar y para tener salud. O sea, no es el cambio climático el futuro, es el presente que nos afecta a nosotros, que está afectando ya. Si no se protegen las poblaciones, si no se protegen los hábitats, pasa lo que pasó en Filipinas, pasa lo que pasó en Tailandia. Y por lo tanto, no se puede hablar de un plan de reducción de emisiones. Baja estrategia no es solo para quitar emisiones, no, tiene que ser combinado con la adaptación. Y llamo otra atención, porque esto no lo voy a leer, se ve muy chiquito, pero voy a referir sencillamente que en el proceso de negociación actualmente el Fondo Verde del Clima plantea que se le den la misma atención a la adaptación que a la mitigación, y eso permite que los 100.000 millones que van a catalizar, los 100.000 millones de dólares anuales que se espera que en 2020 sirvan para catalizar necesidades mucho más grandes, o sea, para dar incentivo para más grandes, dice que eso quiere decir que la adaptación deje de ser la cenicienta de la finanza climática y que se pueda tener dinero no solamente para hacer estudios de vulnerabilidad, sino también para hacer proyectos fuertes que protejan a la población. Y eso tiene que estar en una estrategia común, porque como un ministro, un gobierno puede tener por un lado el grupo de adaptación y el otro grupo haciendo las medidas de adaptación cuando tiene que ser conjunta, porque los recursos son uno solo. Entonces, ¿qué beneficios puede brindar? Ejecución de planes y acciones y de beneficios socioeconómicos. Repito, el plan de transporte de Ciudad de México, para que yo digo México porque Fernando sabe esto mucho más que yo, para que después explique todo. Estoy pasando las preguntas para él por antemano. En el plan, ¿cuánto se mejora el transporte público? ¿Cuánto trae en menos contaminación para la ciudad? Y menos contaminaciones, menos asma, menos cáncer. Segundo, acceso a financiamiento internacional. Sí, las estrategias van a ayudar a tener financiamiento internacional. Y ese no es el objetivo, porque para resolver los problemas tiene que movilización, sobre todo se dijo, del sector privado y de los gobiernos. Tiene que estar enfrentado. Pero el financiamiento internacional puede servir como elemento catalítico. Se ha visto que el Fondo Verde del Clima dice que se va a dar prioridad, se va a dar atención a los programas o proyectos que transformen los sectores. Los donantes bilaterales, que hay más ahora dando dinero para la estrategia, Inglaterra, Alemania, también
sugieren o ponen, y creo que es lógico que también lo planteen, no es una condición, que las acciones que se hagan tengan un impacto transformador más grande. Por lo tanto, la estrategia le va a dar a ustedes la posibilidad de definir acciones que tienen un impacto más grande en cada sector. Oportunidades al sector privado. Una estrategia permite que sepa los planes de inversiones, el marco regulatorio, pero también permite que... Me quedan 3 minutos y queda hablar mucho. Entonces, bueno, también permite que hayan alianzas público-privadas, también permite que haya créditos concesionales al sector privado que permitan ahogar esas inversiones. Y aumento de competitividad. Iba a ser la historia de Dinamarca, pero no da tiempo. Pero bueno, Dinamarca invirtió $100 millones al principio, en los años 70, para desarrollar la energía eólica. Y hoy en día es un líder mundial en producción de turbinas, un líder mundial en producción de campos de energía eólica en alta mar. Recibe $3.000 millones producto de eso. Y lo más importante, produce 20% de la electricidad con energía renovable, con la eólica, y depende mucho menos de las importaciones como antes. Incremento de la seguridad energética, quizás muy importante. Chile disminuye cada año 10% mantiene una reducción por eficiencia energética de 10%. Y eso es menos importaciones y menos dependencia para muchos países. ¿Pasan? Los principales pasos de una estrategia de desarrollo de bajas emisiones. Aquí se va a hablar 3 días de eso, no merece la pena que mencione en 1 minuto. Pero sí quiero mantener el paso de ejecución, que es lo más importante que quiero decir. Si usted no ejecuta lo que está en la estrategia, su plan se quedó en un conjunto de buenas ideas y en un ejercicio intelectual. Por consiguiente, la estrategia tiene que estar siempre pensando cómo se va a ejecutar lo que se recomienda y buscar los medios para lograrlo. ¿Por qué es viable en América Latina? La voluntad de mitigar de América Latina es grande. Se ve, lo han logrado en las negociaciones. La América Latina fue importante para que se completara el paquete Red Plus de introducir en la financia climática la protección de los bosques. Tiene muchas acciones de mitigación en muchas partes. Colombia, Chile, tienen ya analizados por sectores todas sus potencialidades de reducir. Y hay múltiples oportunidades de reducir con beneficios sociales y económicos. Los potenciales en el área de silvicultura que tiene América Latina de desarrollar los potenciales con costos económicos de menos de 2 o 3 pesos por tonelada son muy grandes y la puede ayudar mucho en disminuir las emisiones. ¿Por qué son necesarias? 2 minutos y llego a las conclusiones. Porque si no se hace eso, no se va a cambiar la estructura, el mundo va a tener que seguir usando carbón, va a tener que seguir usando petróleo, lo demuestran que cualquier escenario debemos desarrollar las renovables, pero el mundo sigue siendo un mundo de fósiles, de combustibles fósiles hasta el 2000. Pero si usted tiene tecnología que gasta más, usted pierde más. Hay compañías, ¿por qué pierden las compañías de aviación? No voy a mencionar ninguna. Porque si tienen los aviones más viejos, te vale mucho más caro el viajar. Y al viajar más caro quiebra, eso le pasa al país. 1 minuto. Bien. Entonces, como me queda 1 minuto, tengo que pasar a decir, como me queda 1 minuto, si no se tiene liderazgo en eso, las economías se encasquillan, se trancan en un desarrollo que no va a ser competitivo. Por últimamente, claves de éxito, no hay tiempo, pero sin ejecución no se hace nada. Y si no se hace liderazgo, consulta, información y análisis, el edificio de las estrategias se cae. Esos son los pilares. Y conclusiones. Primero, no se va a renunciar al desarrollo por reducir emisiones. Por lo tanto, la única opción es reducir emisiones con bajas emisiones y mantener el desarrollo. Segundo, se cambian los paradigmas actuales porque usted desacopla su crecimiento del incremento de los gases de efecto invernadero. Tercero, las estrategias de bajas emisiones pueden ser un instrumento importante para lograr lo más importante, que es que se desarrolle
con menos consumo de recursos, con menos consumo de energías fósiles. Esto es muy importante para América Latina. En la definición de las estrategias de desarrollo, una gran prioridad son los beneficios colaterales. Y yo pusiera que inclusive los beneficios colaterales pueden llevar a establecer cuál es la estrategia de reducción. Bien, quedan dos cositas. Ya lo dijo el ministro, el Perú necesita tener liderazgo para conducir unas COP que va a ser clave para lograr en París un acuerdo climático mundial que necesita la humanidad. Participar en las estrategias de desarrollo, hacer más acciones de mitigación, hacer más acciones de adaptación, le dan a Perú más liderazgo. Pero eso solo se puede hacer si todos los que están en esta sala participan activamente. Y solo se puede hacer si los que están fuera de la sala, que son los que de verdad hacen las cosas, se concentran en un trabajo para reducir las emisiones de efecto invernadero a la vez que se promueve el desarrollo. Muchas gracias. Roberto, no se preocupa. Historias que inspiran tienen a todos, también los que están fuera de esta sala mirando ese programa en ese momento. ¿Quién dice que no hay pasión en la ciencia? ¿No? De nuevo un aplauso para Roberto. Pero nos ayudó a meternos en la realidad. Esa realidad de un futuro catastrófico. Presente y futuro. Y habla de la prosperidad y el desarrollo, reduciendo las emisiones, pero con tal magnitud de impactos. ¿Qué es lo que motiva realmente tomar acción y no solamente enfocarnos en la adaptación, ¿no? Y protegernos de lo que viene? ¿Qué es lo que motiva realmente romper paradigmas? Historias que inspiran trata del sensacionalismo que hace noticia, pero no solamente de la devastación, sino de ejemplos que demuestran acciones reales. Historias que inspiran tienen hoy con nosotros un panel también muy interesante para acompañarnos con Roberto Acosta. Y quiero tener unas palabras, Marcelo Rocha. Marcelo Rocha, brasileño. Y tuvimos un programa anterior también la posibilidad de hablar de otra noticia caliente. Brasil, anfitrión de la Copa Mundial de Fútbol. ¡Qué gran logro para la región!, ¿no es cierto? Que se va a realizar en 2014. ¿Qué tiene que ver una Copa Mundial de Fútbol en 2014, que a lo mejor tendrá más audiencia, más interés, que una reunión de COP en 2014? Aunque esa reunión de COP se realiza aquí en Perú. ¿Qué relación puede tener? ¿Y qué motiva? Marcelo, fundador de Fábricas Éticas de Brasil y también coordinador de la gestión de carbono de las Copas Mundiales de Fútbol. ¿Qué motiva a Brasil pensar en una Copa Mundial de Fútbol baja en emisiones? Gracias, Pipa. Bueno, buenos días a todos. Primero déjenme empezar agradeciendo el convite de la organización de estar aquí en Perú. Mucho gusto estar aquí. Pedir perdón, voy a hablar en portuñol, entonces no comprenda algo, después puedo intentar hacer más claro. Realmente, la pregunta de usted, Pipa, lo que motivó a Brasil a empezar ese proyecto de gestión de las emisiones de los gases de efecto invernadero. Nosotros, y no apenas nosotros, pero esto es una cosa que ya viene de otros eventos también. Todo evento de grande porte y un evento de fútbol como la Copa del Mundo va a traer muchos beneficios para Brasil. Esperamos también que vamos a ganar la Copa, ese va a ser el principal beneficio. Sí. De Argentina, perdón mis hermanos de Argentina, pero vamos a ganar de Argentina en la final, quizá un poco más. Bueno,
pero va a tener muchos impactos, también impactos negativos. Y estamos preocupados con estos impactos, en especial los impactos en términos de emisiones de los gases de efecto invernadero. Y es interesante lo que Roberto ha colocado para nosotros, porque se piensa, bueno, esto todo es muy importante, claro, pero una copa de fútbol, ¿qué es el impacto que tiene esto en las emisiones? No son grandes. ¿Y qué impacto va a tener las medidas de mitigación que vamos a hacer en Brasil o la compensación de los gases? También no son grandes, pero yo creo que eso es importante porque todo esto que Roberto ha mostrado para nosotros, para mí muestra que todo que hacemos, no importa si es un evento de fútbol, si es la construcción de una carretera o lo que sea, hay un impacto en términos de emisiones. Entonces, las estrategias de bajo carbono tienen que ser estrategias del país, de la ciudad, de las empresas, pero también de cualquier acción. Entonces, el gobierno de Brasil entendió que no se puede hacer una copa de fútbol sin mirar los impactos y sin buscar soluciones para esos impactos. Esa es la motivación principal que hemos hecho Brasil. ¿Quién motivó eso? Dice el gobierno de Brasil, que es grande. ¿Quién? Yo creo que no es apenas del gobierno, toda la sociedad hoy se habla de bajo carbono, entonces se busca una solución, como no apenas en la partida de fútbol, pero en las políticas del país. Claro, hay que tener un ranking de las prioridades. Y claro que, vamos a ser sinceros, la cuestión del cambio climático infelizmente no está en el tope de las prioridades de los gobiernos. Claro que vamos a buscar a cambiar esto con las reuniones. Entonces, en el caso particular de la Copa, el gobierno federal, el Ministerio de Medio Ambiente, ha hecho esta propuesta de este proyecto, pero detrás del gobierno hay la sociedad brasileña que se critica mucho la Copa en Brasil. Vamos a gastar mucho dinero con la Copa, entonces por eso que tenemos que ganar, pero también tenemos que hacer una Copa que va a traer los beneficios económicos y que va a minimizar los impactos. Y justamente, ¿qué es lo que ve el gobierno? ¿Qué puede ganar? Haciendo un COP baja en emisiones. ¿Qué beneficios trae? Hay quizá dos casos más concretos que puedo hablar ahora. Uno es los estadios de fútbol. Las partidas van a se dar en 12 ciudades de Brasil. En toda la ciudad los estadios o fueron reformados o entonces se construyó un nuevo estadio. En esta construcción todos los estadios están en buscar la certificación LEED. No sé si ustedes lo conozcan, esa certificación es muy interesante porque es una certificación para una construcción de bajo impacto ambiental, no apenas en carbono. Y Roberto ha mostrado que hay un potencial de mitigación muy grande en los edificios. Entonces, con esta certificación esperamos que los estadios que estamos terminando de hacer en Brasil van a tener un bajo impacto y durante la utilización, no apenas durante la Copa, pero la utilización de todo los estadios por toda su vida, va a tener un bajo impacto. Entonces, esa es una medida concreta que es decorrência de la Copa de Brasil. Otra medida que yo creo que es también importante mencionar son la cuestión de los vuelos. Como son 12 ciudades en todo el Brasil, el medio de transporte que las personas van a usar son los aviones. No hay cómo hacer esto de otra manera en Brasil. Entonces hay un impacto muy grande en términos de aviación. Y nosotros estamos a buscar si podemos utilizar biocombustibles en los vuelos. No todos los vuelos, es claro, pero hacer un porcentaje de los vuelos con uso de biocombustible. Entonces son medidas, son impactos positivos que nosotros queremos hacer y dejar eso como un legado, mostrar para las compañías aéreas, mira, es posible usar los biocombustibles, mostrar para las empresas que van a construir estadios o edificios que hay certificaciones como la certificación LEED que se puede utilizar y disminuir el impacto de la construcción. Y nos dice que la detrás de esa decisión está parte de la presión de la sociedad civil, pero también sabemos que hay un ambiente medio complicado, pero ¿qué impacto tienen esas decisiones en la opinión pública?
¿Corre la voz sobre esto? El proyecto ainda está empezando, entonces no divulgamos mucho ainda, no tenemos los resultados, tenemos ainda una primera estimativa de los gases de efecto invernadero, algo en torno de 2.6, 2.7 millones de toneladas, que no es mucho comparado con las emisiones del país. Entonces, esta información ainda no está tan divulgada y yo creo que ahí está el desafío mayor del proyecto, porque las personas van a asistir al juego, quieren mirar su team y ganar, quieren ir para calle a hacer fiesta y no están preocupadas en el impacto de esta acción. Entonces yo creo que este es el desafío del proyecto, trabajar la sensibilización de estas personas para que la opinión, cuando salgan de Brasil, tengo una buena recordación, fue una buena copa, yo me divertí mucho y también aprendí que yo estoy a causar un impacto, pero puedo también cambiar eso, puedo hacer cosas para minimizar ese impacto. Y esta es una cosa que también tenemos que trabajar mucho ainda. Sí, hablando de potencialidades, entonces un impacto mediático increíble con los ojos del mundo, pero ¿cómo? Entonces, como siempre, historias que inspiran, invitan a los que también quieren traer ideas, recomendaciones, juntarse con ese reto. Mil gracias, Marcelo. Un aplauso para Marcelo. Como siempre, inviten también a los que nos están siguiendo en live streaming, si tienen preguntas que quieren dar para nuestros panelistas y nuestra conferencista magistral, que nos envíen por Twitter y Facebook, y aquí tenemos gente que están recogiendo las preguntas. Pero vamos, el ministro Manuel Pulgar Vidal nos habló también de la importancia del rol del Estado. Y Perú ahora tome esa responsabilidad, esa carga de ser anfitrión de la reunión de COP el próximo año. Historias que inspiran ahora tener el gran placer de tener con nosotros el doctor Fernando Tudela, ex subsecretaria de Planeación y Política Ambiental de Semarnat de México, anfitrión del COP de México. Fernando, cuéntenos un poquito, ¿cuáles fueron las experiencias del gobierno de México en realizar un COP en México? Bueno, muchas gracias. Gracias a Pipa, esta va a ser mi primera participación en un reality show. Quién sabe, a lo mejor encuentro aquí una nueva vocación. Efectivamente, me tocó, bueno, durante bastantes años era el responsable de lo que saliera mal en las políticas climáticas de México. Y fui el enlace entre el Ministerio de Medio Ambiente, la Secretaría de Medio Ambiente y la Cancillería para la COP16. Me han preguntado muchos amigos peruanos qué consejo daría al Perú. El único consejo que yo daría ya es tardío. Nunca organices ni presidas una COP. Demasiado tarde. Tiene la capacidad de escucha muy... Demasiado tarde. Dicho en mexicano, el Perú se sacó el tigre en la rifa. Bueno, ya tenemos el tigre, ahí está precioso el tigre. A ver cómo se maneja. El caso es que, efectivamente, bueno, ya que tiene uno el tigre, hay que sacarle provecho. Yo creo que México le sacó bastante provecho a la COP16. Fue enormemente desgastante, hubo que movilizar la Cancillería por completo, hubo que articular distintos sectores del gobierno. Yo creo que lo dijo muy bien el ministro Pulgar Vidal esta mañana. Esto ya no es un tema ambiental. Es un tema de desarrollo y es un tema de, como lo diría Pipa, de romper paradigmas. Pues ¿por qué tenemos que romper paradigmas? Pues primero porque no hay más remedio, no tenemos opción. Dicen que la humanidad siempre se comporta racionalmente una vez que ha agotado todas las demás opciones. Bueno, estamos a punto de haber agotado todas las demás opciones, es decir, que ya
Ya no hay más remedio que hacer frente a una realidad como la que ha expuesto Roberto, como la que recordó Sam esta mañana, como la que empezó mencionando el ministro del Perú. Pero además de que no hay más remedio, es que es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad para empujar un nuevo modelo de desarrollo. Algunos dicen que podría ser incluso un nuevo proceso civilizatorio. No es solamente arreglar un cambio climático que nos puede llevar a una catástrofe, sino es una gran oportunidad para generar empleos, para replantear la salud pública, para replantear el control de la biodiversidad, para un montón de cosas, los co-beneficios a los que hacía referencia Roberto hace un rato. Entonces, para México, presidir y organizar la COP16, porque no olvidemos que las COPs, en su éxito o fracaso, no se deciden en la COP misma, se deciden antes. Es decir, el éxito para el que lo trabaja. Yo estoy seguro que además, después de oír a Manuel Pulgar Vidal expresarse esta mañana, la COP20 va a estar en muy buenas manos. Hay que empezar a trabajar hoy, desde ahora. El éxito de la COP del Perú se reconocerá no el 1 de diciembre del año próximo, cuando se inaugure y asuma el Perú formalmente la presidencia, sino el 30 de noviembre, cuando se coseche todo un trabajo, un esfuerzo de concertación muy complicado, muy difícil. Lo primero que hay que hacer es armarse de paciencia, pero también hay que reconocer que habrá que romper paradigmas también en la negociación. Y eso lo tuvo que hacer México. Hay muchas cosas, Roberto lo recordará, que nos planteaban, es que así no se puede hacer, es que así no se ha hecho nunca. Bueno, pues no se ha hecho nunca, pero como no rompamos paradigmas en la propia negociación, en la propia forma de articular los esfuerzos multilaterales, no hay forma de encontrar una salida más que la frustración que ha sido demasiado frecuente en las reuniones multilaterales. Y aquí se habló también de la importancia de la acción a nivel nacional, también para ayudar a romper paradigmas a nivel internacional en las negociaciones. México se embarcó en el desarrollo de una ley de cambio climático. ¿Nos pueden contar un poquito sobre qué motivó eso y qué avances hay con la ley? Bueno, durante muchos años, en realidad desde el año 94, como todos los países que están aquí presentes y los que no lo están, ya había una ley, que era la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Con ella fuimos navegando, yo diría, en términos muy prometedores. Lo que ocurre es que esta ley nacional, que es el momento en que lo ratifica el Senado, se vuelve ley nacional, se nos queda corta. Nos impide hacer más de lo que estábamos haciendo. Y yo creo que la primera intención, Pipa, era de tener la ley antes de Cancún, antes de la COP16. Pero no fue políticamente posible entonces. Yo creo que uno de los efectos locales de la COP16 en México fue la Ley General de Cambio Climático. O sea, hubo una movilización de opinión pública, hubo una sensibilización de muchos sectores de la sociedad, no solamente el gobierno, gobiernos a todos los niveles, gobiernos estatales, gobiernos municipales, pero sobre todo sociedad civil. Es decir, si se plantea la organización de la COP como una gran oportunidad para transformar la sensibilidad de un país frente a un gran problema global como es el que nos ocupa aquí, los resultados no se dejan esperar. Entonces hubo una movilización de opinión pública que condujo a que el año pasado, en plena campaña electoral,
Bueno, yo sé que el caso de México no será excepcional, pero créanme que las campañas electorales presidenciales en México no son para los corazones sensibles. Realmente, en medio de una tensión política evidente, se plantea la Ley General de Cambio Climático y prácticamente, bueno, con unanimidad en el Senado y con prácticamente unanimidad, creo que hubo 10 votos en contra en la Cámara de Diputados, o sea, 200 y pico votos a favor, prácticamente barrió. Es decir, ese tema dejó de ser un motivo de pleito político. Y yo creo que en buena parte por ese trabajo de concientización que fue posible gracias a la COP. Ya, Fernando, mil gracias. Un aplauso. Muy interesante. Y mucho para pensar para Perú también en ese sentido de qué significa el éxito de la reunión de COP. En la presentación de Roberto y también del ministro en la mañana se habló de eso es un trabajo del Estado, hemos hablado de la opinión pública, hemos hablado de la sociedad civil también tras esa agenda, pero el sector privado, el sector empresarial, hay datos de que los fondos para el Fondo Verde, para el financiamiento climático, van a alcanzar un nivel solamente de una tercera parte de lo que es necesario para financiar todos los cambios necesarios. Historias que inspiran, tiene el honor y gusto de tener con nosotros a la señora Luciana Puente, que tiene más de 20 años en el sector financiero trabajando, y también un curso intensivo en Harvard Business School sobre la responsabilidad social. Y aquí en Perú es gerente de responsabilidad social en Pacífico Seguros. ¿Qué? De nuevo, ¿cómo la Copa Mundial? ¿Qué hace una empresa de seguros? ¿Qué motivación hay para que se mete a trabajar en la conservación de hectáreas de bosque en la Amazonía, por ejemplo, y el tema de reducción de emisiones? Luciana. Gracias, Pipa. Buenos días con todos. Muchas gracias por acompañarnos. Es también, igual que Fernando, mi primera vez en un reality show. Así es que, y si me tiembla un poco la voz es por el frío que hace, no tanto por... Bueno, para también para el sector que esté aquí Luciana con nosotros. Muy bien. ¿Qué cosa nos involucró en el trabajo de la gestión ambiental en Pacífico Seguros? Siempre estuvimos conscientes que no éramos una empresa que generara grandes emisiones desde el lado de servicios, desde el lado de los seguros, y vivíamos en un país que tampoco es importante en emisiones en comparación con otros países mucho más industrializados. Y ahí nos planteamos la opción de hacer algo o no hacerlo, y pensamos que si es que no parte de las empresas más pequeñas o de las personas o de los individuos, esto no va a encender, no va a prender. Evaluamos todos los pasos que había que seguir, empezamos por la medición de la huella de carbono, por desarrollar un programa ambiental, y cuando tuvimos que evaluar las opciones que teníamos para mitigar nuestra huella o el saldo restante que no podíamos gestionar, evaluamos más o menos 6 proyectos en los cuales invertir. Uno de ellos fue la protección de las hectáreas en Tambopata, en la Amazonía peruana. Coincidentemente, quien en esa época lideraba Pacífico viajó con su familia a Tambopata, con sus niños. Dice que visitaron todas las partes importantes y lindas que hay, y cuando llegaron y encontraron en alguna parte las dragas de la minería, los hijos le dijeron: papi, tienes que hacer algo, esto no lo podemos seguir permitiendo. Y entonces, de nuevo, hemos hablado aquí de la importancia de la ciencia, de las bases que motivan, o también del business case, ¿no es cierto?, del estudio económico de costes de acción. Pero, ¿qué es lo que motivó un viaje también al bosque, a la Amazonía con los hijos? Fue cuando evaluamos todos los proyectos por los que podíamos optar, fue unánime la elección de la Amazonía, pero antes de tomar la decisión quiso viajar nuestro gerente para conocerlo. Y entonces fue que regresó con toda esta convicción y que dijo: esto se hace verticalmente en la compañía, se necesita mucho liderazgo de los empresarios para que esto realmente se impregne de arriba a abajo en la empresa, ¿no? Y decidimos meternos en este camino que en ese momento era ciego porque no existía el marco legal
propio para poder comprar créditos de carbono en esa época de la Amazonía. Hicimos solamente un aporte voluntario para proteger estas 5.000 hectáreas y hemos esperado más de 2 años hasta que se dieron las leyes para poder recibir los créditos de carbono, ¿no? Y así fue que empezamos con esta decisión. ¿Y cómo han visto el tema de otras empresas? Es una empresa. Y si Perú, entiendo, tiene una meta, ¿no?, de llegar a emisiones net cero en términos de forestación, de deforestación. ¿Cuál es el rol del sector privado, creen, en eso, para alcanzar esa meta de Perú? Dijo el ministro en la mañana algo muy interesante, ¿no?, que era difundir, comunicar, capacitar, generar la gestión del conocimiento. Yo creo que lo que nos está pasando en Perú es que todavía los empresarios no tienen todo el conocimiento que se tiene que tener o la conciencia que se tiene que tener para empezar en esta gestión. Y el rol de quienes están ya participando ambientalmente motivados es difundir lo que se está haciendo y sensibilizar a todas las empresas para que tomen el mismo camino. Pero hay también un rol importantísimo del Estado, ¿no?, que es crear el marco regulatorio para que esto se pueda llevar a cabo. Y hay un rol importantísimo también de parte de las ONGs que trabajan en la protección de las áreas naturales. Desde el lado de la empresa privada, que ya pasamos por esta experiencia, es bien importante poder decirles a los empresarios peruanos que sí es posible hacer un trabajo de empresa privada, Estado y ONGs. Es un trabajo que requiere del Estado, como decía antes, mucha transparencia, mucho poder de decisión y una regulación muy exacta, muy directa. Requiere de la empresa privada compromiso total, compromiso verdadero. Es cierto, como decía Roberto, que hay una inversión inicial, que es difícil tomar la decisión, pero estamos en un país que está creciendo, que está desarrollando. Yo no dudo que hayan empresas que pueden hacerlo y que están en el camino de la entrada. Y por el lado de las ONGs necesitamos con ellas una comunicación muy directa y muy transparente para poder llevar a cabo estos proyectos. La prueba de haber sacado los créditos de carbono del proyecto en Tambopata con Pacífico y el Estado y CERNAM, que es el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ha sido porque hemos hecho un trabajo en equipo, todos empujando hacia adelante con la misma idea de llegar a un final feliz, que es el que hemos tenido nosotros. Entonces, no es solamente decir, bueno, ya ustedes tienen la plata, entonces que nos ayuden. No. Y armaron el problema, entonces que también que paguen. No. Es todos navegar, todos remar hacia el mismo norte, ¿no? Interesante. Un aplauso también para Luciana. Quiero ver si tenemos alguna pregunta que nos ha venido. ¿No? Entonces abro al público aquí. ¿Alguien tiene una pregunta para nuestro panel? Y vamos a pasar el micrófono para ver si alguien tiene una pregunta. Que levante la mano. Tenemos aquí. Por favor, su nombre primero y a quién te dirige la palabra. Gracias. Ana María Majano, de CAE, Costa Rica. Yo le quería preguntar a Luciana. Muy interesante, muy valioso lo que están haciendo en el tema de compensación de sus emisiones. Me gustaría saber también si están viendo cómo a través de sus productos de seguros pueden proporcionar instrumentos para reducir, por ejemplo, la vulnerabilidad en algunos sectores para poder gestionar ese riesgo que se ve incrementado a partir de los impactos del cambio climático. Y si ese es un área también donde están trabajando. Muy bien, entonces la pregunta es, ¿cómo es algo aparte bonito o realmente es parte del core business también de una compañía de seguros? Antes, para ver si tenemos otras preguntas también. Aquí. Con nuestro querido. Manuel Vizcarra, de la Sociedad Peruana Pro Aire Limpio y Gestión Ambiental. Para el expositor principal, acepta que hubo en algún otro momento el temor de que el planeta se iba, al contrario, a enfriar. Eso se decía en los años 60. Entonces, eso plantea la posibilidad de que también hay otros aspectos fuera de los financistas y económicos que tienen importancia desde el punto de vista de la ciencia.
Mil gracias. También pregunta dura. Aquí tenemos otra pregunta y una más, completando con 4 preguntas, una atrás. Sí. ¿Tienes el micrófono, por favor? Gracias, buenos días. Gustavo Solano, consultor Plan CC. Muy interesante la experiencia de Brasil. Nada más una pregunta concreta. ¿Han cuantificado o hay una proyección cuantificada de emisiones y cómo podrían ser compensadas? Gracias. Entonces, concretar un poquito más la información que tenemos. La última pregunta atrás. Buenos días, Fanny Carguancho del IICA. Mi pregunta es para Marcelo Rocha respecto a si hay un plan o programa respecto a los residuos sólidos que van a generar después de la Copa. Muy bien. Luciana. Sí, para responder a la pregunta sobre los seguros en cambio climático. Hemos empezado con un pequeño piloto. Sacamos hace casi 2 años un seguro ecológico de autos. Lo que hicimos fue, primero, hacer una calculadora de carbono de cuánto carbono emitían los vehículos en un año, un vehículo estándar, para poder tener una idea de cuánto debíamos destinar de parte de la utilidad que genera esta póliza a los bosques, para poder decir que este auto era carbono neutral por un año, por el tiempo que dura un seguro. En ese momento no teníamos los créditos que respaldaran la afirmación de que estábamos haciendo que el auto fuera carbono neutral, así es que lo sacamos solamente como un seguro ecológico. La acogida fue enorme en un segmento de jóvenes, pero el producto no siguió vendiéndose tanto a segmentos de personas mayores, y en el Perú tenemos además un parque automotor que es muy antiguo, entonces no se podía asegurar ese tipo de autos tampoco. Ha sido una muy buena experiencia para empezar. Tenemos que empezar a evaluar ahora desde el lado de los seguros la protección al negocio agroindustrial, probablemente frente a los peligros que los pone el cambio climático. Estamos ya en la etapa de preevaluación de estos créditos. De hecho, por ejemplo, en construcciones de puentes hemos tenido una mala experiencia hace 2 años porque por cambio climático la construcción se atrasó y las lluvias hicieron que esto colapsara. Entonces eso nos dejó una lección para tener en cuenta en las pólizas que actualmente emitimos y teniendo en cuenta cuáles son los peligros, ¿no? Gracias, Luciana. Y creo que también la pregunta es para discutir más en esos días, es también para los más vulnerables. ¿Qué capacidad tendrán de esas grandes empresas de seguros que ellos también tienen cierto nivel de protección o de acceso a seguros? Ese es el tema también de los endamage y cómo podemos abordar. Sería muy interesante, Luciana, para que te metas en estas discusiones en estos días. Mil gracias. La siguiente pregunta. Vamos por Roberto y terminamos con las 2 preguntas para Marcelo. Con su permiso, porque para precisar bien la pregunta, usted se refería que en tiempos anteriores hubo un temor de que el mundo se iba a enfriar y que ahora si puede haber algo que cuestione el calentamiento. ¿Es exactamente su pregunta? Bien, perfecto. Bueno, yo creo que sí hay algo seguro, por lo menos que es predominante en la ciencia, porque alguien dijo que nadie tiene una sola solución y que siempre hay muchas opciones para todo, pero lo que predomina en la mayoría de las academias de ciencia del mundo, o sea, lo que predomina en la mayoría de los premios Nobel es que el cambio climático está causado fundamentalmente por el incremento de la sustancia de gases invernadero en la atmósfera y que es una acción humana quien lo está causando. Hay muchos climaescépticos que tienen una gran fuerza, Tienen una gran fuerza porque hay científicos que no comparten esta teoría y tienen también una gran fuerza porque quizás intereses económicos muy fuertes promueven mucho las vistas de los climaescépticos cuando no existe, cuando se dice, no, usted está leyendo en la prensa siempre, tal científico dijo esta cosa, tal científico dijo otra cosa, cuando alguien dice algo en contra del cambio climático.
pero es totalmente minoritario. Yo creo que la evaluación que se está haciendo periódicamente, porque también es un estudio periódico, el primer estudio de evaluación del IPCC fue en el año 90, pero ya estamos por el 5º estudio, y cada vez las pruebas de que es el calentamiento global lo que está trayendo los cambios en el sistema climático son más evidentes. Entonces, a su pregunta, todo es posible en la vida, pero la ciencia consistentemente, los mejores científicos del mundo, todas las academias de ciencia del mundo que predominan los mejores científicos de cada país, están muy convencidos que la causa somos nosotros. Gracias, Roberto. Sí, gracias por la pregunta. Empezando con la de residuos sólidos. Sí, hay en Brasil una política nacional de residuos sólidos y como consecuencia de esta política, todo espacio como un estadio hay que tener su plan de gestión del residuo. Entonces, independiente de la Copa, los estadios tienen que tener ese plan, las ciudades tienen que tener sus planes. Y la experiencia que tuvimos ahora con la Copa de las Confederaciones fue, claro, algunos planes funcionaron bien, otros no tanto. Y una característica que tenemos que lembrar es que el estadio pasa a ser en un territorio FIFA, por así decir, durante un periodo de tiempo para la realización de la Copa. Entonces hay que tener una coordinación entre lo que hace la FIFA en el estadio y que lo quiere hacer el gobierno en la ciudad. Y un punto que estamos a trabajar mucho con ellos es la cuestión de la reciclaje de los residuos. Hay muchas cosas que se puede hacer en esto. Las dos otras preguntas sobre la estimativa y compensación. Yo he mencionado que tenemos una estimativa inicial de 2.6 millones. En realidad es una estimativa que ha hecho FIFA. Nosotros vamos a hacer nuestra estimativa y tenemos el número en enero. Y no creo que se va a ser mucho diferente del número de la FIFA. Lo que pasa es que como no tenemos una metodología común, hay diferencias. Vamos a tener diferencias entre el número que vamos a estimar y el número que FIFA estimó. En temas de compensación, la estrategia nacional del gobierno federal, porque ahí cada ciudad, estado puede tener su estrategia, pero la estrategia del gobierno nacional es compensar parte de las emisiones, no todo. ¿Y por qué? El gobierno entiende que nosotros no somos responsables por todas las emisiones de la Copa. Por ejemplo, si la equipe de Alemania viene a jugar en Brasil, la Confederación de Fútbol de Alemania tiene su responsabilidad sobre las emisiones del transporte de los jugadores y así. Si los torcedores, el público también va a asistir a un juego, ellos también tienen una responsabilidad. Entonces el gobierno entiende que parte de este 2 puntos, lo que sea las emisiones, es de responsabilidad de otras personas. Nosotros pretendemos hacer lo que hicimos en Rio +20, donde buscamos de empresas privadas que tenían proyectos del mecanismo de desarrollo limpio, que hagan la donación de bonos de crédito, los bonos de carbono, y vamos a utilizar estos bonos para compensar parte de las emisiones. El número exacto nosotros no tenemos ainda decidido cuál va a ser, pero eso va a ser discutido con las empresas y también dentro del gobierno para ver cuál es la cantidad que vamos a compensar con bonos de mecanismo de desarrollo limpio. Qué interesante. Mil gracias, Marcelo, y a todos los panelistas. Abriendo camino con un tigre. Lo que hemos entendido de esta sesión, ese programa de historias que inspiran, es que realmente la realidad nos urge. Y empieza hoy, con ese tigre en la mano, que también es una oportunidad, pero hemos escuchado también una oportunidad para un camino en que tenemos que trabajar y caminar juntos, entre Estado, sociedad civil y también el sector empresarial. Con historias que inspiran, creemos que podemos hacerlo y vamos a estar con ustedes en estos días. Adelante, hasta la próxima. Gracias a todos.